Søren Kierkegaard, 1813 a 1855, fue un filósofo y teólogo danés, considerado el padre del existencialismo. Su obra se centró en la experiencia individual, la libertad, la angustia, la fe y la responsabilidad personal. Crítico de la religión institucional y del pensamiento abstracto, defendió una verdad vivida, no solo pensada. Escribió bajo seudónimos para explorar distintas formas de existir. Comencemos. La vida debe ser vivida hacia adelante, pero solo puede ser entendida hacia atrás. La vida solo puede ser vivida en presente y proyectada hacia el futuro, pero su significado aparece cuando miramos hacia atrás. Kierkegaard señala una tensión fundamental. Actuamos sin comprender del todo y comprendemos cuando ya no podemos cambiar lo vivido. Cada decisión se toma en incertidumbre, sin un conocimiento completo de sus consecuencias. Esto hace que la existencia sea arriesgada, pero también profundamente humana. El error no es un accidente, sino parte del proceso de comprensión. Pretender entender la vida antes de vivirla es negar su naturaleza. Solo el tiempo permite unir los momentos dispersos en una historia con sentido. Esta reflexión cuestiona la obsesión por el control y la planificación absoluta. El significado no precede a la experiencia, nace de ella. Vivir exige coraje, comprender exige honestidad. La sabiduría no está en preverlo todo, sino en aceptar que la vida se revela lentamente, cuando ya ha sido vivida. 2. El riesgo de atreverse. Atreverse implica perder momentáneamente el equilibrio. Cada elección auténtica rompe la comodidad de lo conocido y nos expone a la posibilidad del fracaso. Kierkegaard afirma que el verdadero peligro no está en arriesgarse, sino en no hacerlo. Quien evita decidir para conservar la seguridad, termina perdiéndose a sí mismo. La identidad no se construye en la pasividad, sino en la acción comprometida. Incluso el error forma parte de una vida auténtica, porque expresa una decisión propia. No atreverse es una forma silenciosa de desesperación. Vivir sin apropiarse de la propia existencia. El equilibrio perdido al elegir puede recuperarse. El yo abandonado por miedo difícilmente. Esta reflexión invita a asumir la inestabilidad como condición de una vida con sentido. Elegir es angustiante, pero necesario. Solo quien se arriesga a decidir puede llegar a ser verdaderamente sí mismo. 3. La ansiedad como vértigo de la libertad. La ansiedad no surge de la falta de opciones, sino de su abundancia. Para Kierkegaard, la angustia es el vértigo que sentimos frente a nuestra libertad. Saber que podemos elegir nos confronta con la responsabilidad de hacerlo. No es un miedo concreto, sino una inquietud profunda ante la posibilidad. La libertad abre infinitos caminos, pero también nos deja sin excusas. La ansiedad revela que no estamos determinados, que somos responsables de nuestro devenir. Por eso no debe verse solo como un mal a eliminar, sino como una señal de nuestra condición humana. Intentar huir de la ansiedad es, muchas veces, huir de la libertad. Kierkegaard propone atravesarla, no anestesiarla. En ella se juega la posibilidad de una vida auténtica. La angustia no paraliza por sí misma. Paraliza el rechazo a asumir lo que revela. Que somos libres, y que cada elección nos define. 4. La vida como experiencia, no como problema. Kierkegaard rechaza la idea de que la vida sea un problema lógico que deba resolverse. La existencia no se deja encerrar en fórmulas ni teorías completas. Vivir no es calcular, sino experimentar. Cuando intentamos comprenderlo todo antes de actuar, perdemos la vida misma. Algunas verdades solo se revelan en el acto de vivir, no en la reflexión previa. Esta postura critica la supremacía de la razón abstracta sobre la experiencia concreta. Pensar es importante, pero no suficiente. La vida exige presencia, compromiso y riesgo. Quien busca una explicación total antes de vivir, termina paralizado. Kierkegaard
nos invita a aceptar la incertidumbre como parte esencial de la existencia. No todo tiene una respuesta clara, y eso no es un defecto, sino una condición. Vivir es exponerse a lo desconocido, no resolverlo de antemano. 5. La paradoja de la felicidad. La felicidad no se conquista por la fuerza. Kierkegaard utiliza la imagen de una puerta que se abre hacia adentro para mostrar que cuanto más se la empuja, más se cierra. La obsesión por ser feliz suele producir el efecto contrario. Cuando la felicidad se convierte en un objetivo directo, se vuelve esquiva. Aparece, en cambio, como consecuencia indirecta de una vida vivida con sentido. Retirarse un poco no significa resignarse, sino dejar de forzar. Esta reflexión cuestiona la cultura del rendimiento emocional, donde se exige estar bien todo el tiempo. La felicidad no es permanente ni controlable. Surge en momentos inesperados, cuando dejamos de perseguirla obsesivamente. Kierkegaard propone una relación más humilde con la alegría. Aceptarla cuando llega, sin exigirle continuidad. La serenidad nace del equilibrio entre deseo y aceptación, no de la presión constante por sentirse feliz. 6. La prisa por el placer. Quien corre desesperadamente tras el placer suele adelantarlo y perderlo. Kierkegaard observa que la búsqueda ansiosa del disfrute termina vaciándolo de sentido. El placer auténtico requiere presencia, no urgencia. Cuando se lo convierte en una meta obsesiva, se transforma en consumo mecánico. Esta reflexión anticipa una crítica profunda a la cultura moderna de la gratificación inmediata. La prisa impide el goce verdadero. El placer no soporta la ansiedad que lo instrumentaliza. Kierkegaard no condena el disfrute, sino su persecución superficial. El problema no es querer placer, sino confundirlo con sentido. Una vida centrada solo en el placer termina siendo insatisfactoria, porque ignora dimensiones más profundas de la existencia. El disfrute auténtico surge cuando no es el único objetivo. La lentitud, la atención y la profundidad permiten que el placer tenga un lugar humano, no compulsivo. 7. La desesperación de no ser uno mismo. La forma más profunda de desesperación no es el sufrimiento externo, sino el rechazo de la propia identidad. Kierkegaard entiende la desesperación como una ruptura interior, no querer ser quien se es. Esto puede manifestarse como huida, negación o imitación de otros. La persona desesperada vive desconectada de sí misma. No se trata de no saber quién se es, sino de no aceptarlo. Esta reflexión revela una dimensión existencial del sufrimiento humano: la alienación del yo. Vivir intentando ser otro conduce al vacío. La autenticidad no elimina el dolor, pero evita la desesperación más profunda. Kierkegaard propone una reconciliación con uno mismo, no como complacencia, sino como aceptación responsable. Ser uno mismo implica asumir límites, deseos y contradicciones. La desesperación cede cuando dejamos de huir de nuestra propia existencia y comenzamos a habitarla. 8. El conflicto interior como raíz del pecado. Para Kierkegaard, el pecado no es simplemente una transgresión moral, sino una forma de desesperación. No es tanto la ruptura con Dios como la ruptura consigo mismo. El conflicto más grave ocurre en el interior, cuando la persona se niega a asumir su propia responsabilidad y libertad. Esta visión desplaza el enfoque del castigo externo al drama interior. El pecado surge cuando el individuo se desconecta de su verdad más profunda. No es una caída accidental, sino una negación persistente del propio ser. Kierkegaard entiende la espiritualidad como una relación auténtica con uno mismo y con lo absoluto. La culpa no se resuelve con normas, sino con una transformación interior. Esta reflexión invita a una ética más profunda, basada en la sinceridad existencial. El verdadero quiebre no está en fallar, sino en no querer asumir quién se es y hacia dónde se responde. 9. El límite del pensamiento. El pensamiento tiene un alcance, pero también un límite. Kierkegaard
Sostiene que la fe comienza donde la razón ya no puede avanzar. No se trata de despreciar el pensamiento, sino de reconocer su insuficiencia ante ciertas dimensiones de la existencia. Hay decisiones, compromisos y significados que no pueden demostrarse racionalmente. La fe es un salto, no una conclusión lógica. Este salto no es irracional, sino existencial. Surge cuando el individuo se compromete con una verdad que no puede probar, pero que da sentido a su vida. Kierkegaard critica la ilusión de que todo pueda ser explicado conceptualmente. Algunas verdades solo se viven. La fe no elimina la duda, convive con ella. Precisamente por eso tiene valor. Creer no es tener certezas absolutas, sino decidir a pesar de la incertidumbre. Es una elección profundamente personal. 10. Vivir por una verdad. Comprenderse a uno mismo implica encontrar una verdad por la cual se esté dispuesto a vivir y morir. Para Kierkegaard, el conocimiento auténtico no es acumulación de datos, sino compromiso existencial. Una verdad solo es real cuando transforma la manera de vivir. Saber algo sin que afecte la existencia es un conocimiento vacío. Esta reflexión cuestiona la distancia entre pensamiento y vida. El individuo auténtico no es quien sabe más, sino quien vive conforme a una convicción profunda. Encontrar esa verdad no es fácil, exige introspección, honestidad y riesgo. No se hereda ni se impone, se descubre en la experiencia personal. Vivir sin una verdad propia conduce a la dispersión y al vacío. Kierkegaard invita a una vida unificada, donde pensamiento, decisión y acción estén alineados. Solo entonces, la existencia adquiere densidad, dirección y sentido.